don Henry, ha sido mi profesor por muchos años, no solamente en la parte histórica y política, sino que también en ciertos aspectos que hemos podido convivir por los últimos 10 años. Entonces vamos a empezar con Anet Sofía nos va a dar la bendición y luego voy a hablar un poquito de una reseña histórica, ¿okay?, para complementar con la exposición del doctor Ramírez. Después, posteriormente, vamos a continuar explicando los tiempos en que más o menos se vinieron desarrollando todas estas consecución de eventos hasta llegar más o menos a la época que el doctor Ramírez estuvo en la Casa Blanca con el presidente Nixon, y luego, de acuerdo al legado y de acuerdo a los proyectos que se hicieron, es donde estamos hoy en día, y que todo esto, esta exposición está ligada con todos los acontecimientos que están pasando, más que todo en Latinoamérica en estos momentos. Pero bueno, Anet Sofía. In the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit, amen. Amen. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. Lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou who was women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. Thank you. Bueno, primeramente, antes de empezar, vamos a darle las gracias a doña Esther, a Isa, a Anet Sofía, porque son las señoras que nos toleran esos malos caracteres, que cuando nosotros nos ponemos a hacer proyectos de escrituras y nos ayudan, y son las secretarias que están en las computadoras, y a Anet Sofía por su tiempo que le quitamos, por ayudarnos a hacer estos proyectos. El doctor Ramírez, como ustedes sabrán, o como viene la exposición, trabajó con la administración Nixon, fue el secretario, con una posición de secretario para asuntos hispanos en la Casa Blanca en el periodo de 1967 a 1972, 73 más o menos. Bajo todo el liderazgo del doctor Ramírez, en cooperación con un grupo de personas que trabajaron en su grupo, encontraron muchos avances, como encontraron demasiadas piedras en el camino. Fue algo muy interesante. Quizás las generaciones de hoy en día no piensan todo el trabajo fuerte que se tiene que hacer en una posición de liderazgo, en una posición fuerte prácticamente aquí en Estados Unidos, donde nosotros nunca pensamos de que vayan a existir diferencias de ideología, ¿no? Y diferentes pensamientos y diferentes metas. Pero el punto principal es que gracias a ese esfuerzo, muchas organizaciones, muchas de nuestras personas hispanas, muchos de nuestros países se beneficiaron. La iglesia se benefició bajo esa posición del doctor Ramírez. Y pues gracias a Dios vivimos un legado hoy en día, gracias a esos proyectos que hicieron con el presidente Nixon. Fue que se elaboró después, durante la administración Reagan, lo que se llamó amnistía, una amnistía general en el año 1983. Así fue que empezó, pero bajo los proyectos que ya habían hecho con el presidente Nixon. Tenemos el placer de estar aquí con nosotros, de acompañarnos, señor Luis Borunda. Luis Borunda es el encargado de asuntos hispanos del gobernador del estado de Maryland. La labor de Luis, además de bregar con todos los programas hispanos, es también hacer conexiones internacionales con el estado de Maryland. Con Luis hemos trabajado ya también, hemos estado en combinación con varios proyectos, muchos proyectos que se han venido haciendo a beneficio hispano por los últimos 10 años. Y pues acaban de venir de hacer una gira en estos momentos de Sudamérica, Argentina, Perú, Chile, etcétera. Y bueno, y muchas gracias Luis.
Gracias el gobernador, una persona muy dedicado, un hombre muy trabajador, y le agradecemos pues de estas palabras que tal vez en algún día también nos pueda acompañar. Contamos aquí con la presencia de Alex Zunca. Con Alex hemos estado trabajando por los últimos 10 años en labores comunitarias a nivel del área metropolitana. Alex tiene una visión, él es originario de Argentina. Nos remarcamos a la historia con Alex porque en los años 80 Alex estuvo en aquella situación de lo que se le llamó la guerra argentina, ¿no? Y entonces las diferencias partes de la ideología, ¿no? Él fue parte del ejército allá, y que se compaginan con lo que después en los años 80 nosotros vivimos en Centroamérica, y gracias a esa experiencia que Alex contrajo allá, ha sido pues parte del proyecto de los trabajos que se ha hecho y se ha venido desarrollando. Alex y yo pertenecemos a la Asociación de Oficiales Hispanos de los Estados Unidos, a la Asociación de Oficiales de Policía de Alto Comando de los Estados Unidos, a la Asociación de Policía Interamericano de los Estados Unidos, o Latinoamericano de Estados Unidos. Alex trabaja también con la Oficina del Gobernador para asuntos tanto locales hispanos como internacionales, que se llama External Affairs. Y entonces la labor de liderazgo que nosotros hacemos con las instituciones policiales es justamente ser como ayudarlos a que se enfoquen a todo lo que ellos necesitan, las comunidades, para que se organicen, para que puedan crear sus fuentes de unión, de unidad comunitaria. Bajo esos proyectos que se han venido haciendo hemos logrado muchas cosas. Logramos muchos proyectos con Puerto Rico. Fue el último que se hizo hace 2 años cuando Puerto Rico sufrió el huracán. Se enviaron como 15 contenedores de colecta de ayuda hacia Puerto Rico. Toda la comunidad participó. Los oficiales de policía, tanto Montgomery County, Prince George's, D.C. y Virginia, cooperaron, y también Baltimore fue uno de los grandes, también fuertes. Y pues ha sido una labor muy grande. También tenemos la presencia de mi amigo Caballero de Colón. El doctor Ramírez y yo, como nos conocimos, fue con la Orden de Caballeros de Colón. Empezábamos hace 10 años con el proyecto de cómo poder incrementar el volumen de hispanoparlantes que se agregaran a la Orden de Caballeros de Colón. De hecho, el doctor Ramírez había trabajado en este proyecto desde los finales de los años 80, tratando de unificar al hispanismo de la época para que se agregaran a la orden. Un trabajo muy fuerte que después yo me adherí con él hace 10 años, y lo que formamos con el doctor Ramírez, él siendo mi jefe y yo su segundo en el estado de Maryland por parte de la Orden de Caballeros de Colón, formamos los proyectos de los Caballeros de Colón en el estado de Maryland, y proyectos que el día de hoy están tomando sus frutos, porque ya hay muchos Caballeros de Colón en el estado de Maryland. También formamos el primer Consejo de Caballeros de Colón aquí en la ciudad de Washington, D.C. Dentro de esos frutos tenemos a César Sánchez. Ha sido uno de los muchachos que reclutamos, que trabajó con nosotros y que lo llevamos hacia el liderazgo que tiene. Tenemos al señor Toruño también con su esposa, también es Caballero de Colón, vecino del doctor Ramírez, y le agradecemos mucho su presencia con su señora aquí y por el servicio pues, de haber acompañado al doctor Ramírez. En la parte de atrás tenemos a Apolonio y su esposa. Los Apolonios son nicaragüenses, han trabajado en organizaciones internacionales como el Banco Interamericano de Desarrollo, etcétera, el Banco Mundial, si no estoy equivocado. Y pues ellos comprenden, ¿no?, la necesidad de hoy en día de trabajar y estudiar más o menos para ver qué se puede hacer para futuros proyectos que se puedan hacer en Centroamérica y la situación actual de lo que está pasando. Pero bueno, todo tiene un principio de esta exposición, y bajo ese principio vamos a hablar un poquito. Vamos a hablar de la historia de lo que fue la filosofía y el cristianismo, porque de ahí empezamos para después llegar al libro. Empezamos con el imperio de Constantinopla. Constantinopla fue aquel imperio en Asia Mayor, Turquía, lo que es hoy Turquía, en el que era un centro
todo el centro de recopilación, tanto económica como recopilación de todos los libros y de todo, y ahí fue donde empezó el cristianismo, los ministerios de los monjes, los estudios, aquel centro donde hubo mucha inteligencia en arquitectura, en construcción, en comercio, porque era la ciudad comercio donde entraban de Asia, de África y todos los barcos para después llevarlo hacia el Imperio Romano, que ya no existía, que Constantinopla sustituyó al Imperio Romano, y después llegaría hacia Europa. En Constantinopla es donde nacen los escritos de la Biblia, prácticamente que después consiguieron para hacer la Biblia, donde salen los escritos de lo que salen los filósofos, porque era el centro de estudio. Entonces, esos filósofos que existían en Constantinopla fueron los que contribuyeron y con los que los primeros sacerdotes utilizaron para poder estudiar. Y bajo ese sacerdocio, bajo esos estudios, entonces vinieron las órdenes sacerdotales. Cada orden de sacerdotes tiene su propio filósofo de estudio. Vamos a poner un ejemplo. Los jesuitas tienen su propio filósofo en lo que ellos se enfocan en su mayoría, ¿no? Bajo el carisma que ellos tienen. Tenemos la otra orden de los, vamos a hablar de los otros de los más famosos, los agustinos, por ejemplo. Tienen su propio filósofo que ellos se enfocan, etc. Entonces, cuando cae el imperio romano, de Constantinopla, que fue abatido por el Imperio Otomano, ¿okay? Entonces, si no saben, el Imperio Otomano fue prácticamente pues, el imperio de los musulmanes en aquel sector de Asia. Entonces, fue donde todos esos escritos llegaron a Europa. Todos esos libros y toda esa biblioteca que tenían los filósofos llegaron a la parte de Europa. Estamos hablando de Alemania, Hungría, los Países Bajos, etcétera, etcétera. Cuando llegan estos escritos a Europa, esos escritos trabajaban con maestros en las escuelas griegas, en las escuelas romanas. Habían maestros y profesores de enseñanza. Pero cuando estos escritos llegan a las personas que no tenían esa enseñanza, entonces esos escritos se tergiversan. Y fue así como empezó parte del desarrollo histórico después de los reinados. Llegamos a la reina de Francia, a la reina de España, Isabel y Fernando, que valga la redundancia. La reina Isabel, antes de ser reina, antes de casarse con Fernando, fue muy amiga de la fundadora de esta orden, de la Orden de la Inmaculada Concepción. Nos estamos remontando en el año 1490 y algo, ¿okay? A finales del 80. Y fue cuando entonces, al hacerse amiga, después ella de reina, fue la que contribuyó para que la Orden de la Inmaculada Concepción de las monjitas, pues ya tuvieran su monasterio. Bajo la visión, cuando ella se casa con Fernando y ya se hace reina, entonces es donde viene pues la discrepancia. Isabel era una mujer muy católica, una mujer muy empapada en el catolicismo, había tenido grandes escuelas de católicas, y sus consejeros, ¿okay? Tuvo 3 consejeros, y dentro de esos consejeros salió el segundo consejero, que se llama Arnaldo de Talavera. Y me enfoco, y vamos el mismo apellido y quizás seamos familia, pero ¿por qué razón? En aquellos tiempos España ya tenía en España la porción de lo que es Granada, ya habían diversidad de culturas. Dentro de esas culturas las mayores eran los musulmanes y los judíos. Entonces Isabel, dentro de ese enfoque de ver qué es lo que estaba pasando en el imperio y para manejar bien su imperio junto con Fernando en España, empiezan también con las discrepancias con los otros reinados, tanto en Francia como en Inglaterra, como en los Países Bajos, etc. Bajo esas amenazas, ellos consolidan su imperio, pero también Isabel y Fernando tienen la visión de hacer lo que es implementar el catolicismo en España. Ya cuando llega Cristóbal Colón, entonces empiezan los viajes de Cristóbal Colón, empiezan los misioneros a venir con Cristóbal Colón, empiezan a llevar a nuestras raíces, que son nuestros indígenas, a España,
que los miraban en esos tiempos como que si no eran personas pensantes. Hasta un momento en que llegó, y me remonto a Arnaldo de Talavera, que le dieron como 3 indígenas. Y él empezó a observar que los indígenas tenían entendimiento. Y les empezó a enseñar español y aprendieron español. Y empezó a enseñarles el catolicismo y aprendieron. Entonces inmediatamente ya habían discrepancias aquí en las Américas del maltrato que se le estaban dando a los indígenas, y fue cuando Arnaldo, ya Bartolomé de las Casas, junto con el obispo Oviedo en Nicaragua, se habían manifestado en la iglesia de la Merced en Nicaragua, que eran en ese momento nada más 3 provincias eclesiásticas, una de México, la otra en Nicaragua y la otra en el Caribe. Y entonces fue cuando Bartolomé de las Casas, con el apoyo del obispo Oviedo, hicieron el manifiesto de repudio hacia el maltrato que se le estaba dando a los indígenas. A tal modo que el encargado, lo que era en ese tiempo el encargado por parte del reinado entre México y Centroamérica, le agarró tanto repudio que lo malinformó con la reina. La reina no lo quería aceptar, la reina lo estaban destituyendo a Fray Bartolomé de las Casas. Fray Bartolomé de las Casas viajó a España, la reina no lo quería recibir, pero fue Arnaldo de Talavera el que intervino, prácticamente le salvó la vida a Bartolomé de las Casas. Y cuando Bartolomé de las Casas le explicó a la reina lo que estaba pasando, inmediatamente Fernando y la reina ejecutaron lo que se llama una bula. Una bula es una legislación para que se respetara la vida a los indígenas en Latinoamérica y el maltrato, en contra del maltrato también. Así fue como entonces empezaron a venir más misiones a Latinoamérica, a la que se llamó la Nueva España, para empezar su evangelización. Así fue como vino el desarrollo también en otros países, en las Filipinas, etcétera, etcétera. Después, cuando se empezó el Imperio Español a engrandecer. Pero bajo ese engrandecimiento hubieron otros reinados en Europa. Tenemos el reinado de Francia, celoso todo el tiempo de lo que estaban haciendo los españoles. Portugal siempre ha sido familiarizado con España. Tenemos el otro reinado de los Países Bajos, molestos también por el desarrollo de español. También el emporio español se estaba desarrollando económicamente. Y se estaba desarrollando de una manera que se estaba expandiendo, ¿no? El imperio inglés también, de Inglaterra, estaba molesto. Empezaron a hacer las guerras contra el imperio español. Y fue como para poder mantener esa guerra, parte del oro que salió de Latinoamérica se utilizó para financiar esa guerra contra el imperio español, para mantener España su hegemonía en todo lo que había conquistado. Pero bajo esa conquista existía el catolicismo, existía lo que se llama la evangelización. Y así fue como surgieron las discrepancias entre reinados, y luego vinieron las discrepancias de ideas con estudiosos de la época que empezaron a pensar diferente. En ese tiempo la Iglesia Católica tampoco estaba muy constituida. Existían, por ejemplo, el Papa. Hubieron papas que sí cometieron muchos errores. Pero entonces empezaron a hacer ese conflicto contra el reinado. A tal modo de que después, bajo esa división por dirección y utilizando, ¿no?, estos reinados a estos pensadores religiosos, entonces empezaron a crear pues diferentes ideologías contra los imperios y hasta hacerle la vida imposible al reinado español. Bueno, continuamos después con los diferentes reinados hasta que llega esa discrepancia, vino las guerras, etcétera, etcétera. Todo eso fueron debilitando al reinado español. Hasta el momento cuando surge la revolución en Francia, donde vienen ahí las ideas diferentes. Por ejemplo, tuvimos el ejemplo de Inglaterra, cuando el rey Enrique se quiso separar de su esposa, el Papa no le quiso dar la bula para eliminar el matrimonio. Luego se unió con otros imperios y así fue como entonces empezaron más profundas las guerras. Pero viene pues bajo esa mezcla de persecuciones religiosas entre una fe y la otra fe, etcétera, etcétera, de la época. Entonces es cuando empiezan estos idealistas, estos filósofos,
como los jacobinos, como filósofos, como los diferentes pensadores de la época, ¿okay? A incrementar aquella diferencia, aquellas ideas de división dentro de la población. Y claro, la población estaba ofuscada de tanta guerra y por las presiones económicas también. Entonces ahí vamos a ver pensadores, como le digo, como esas ideas de los jacobinos, diferentes tipos de ideas, que lo que hicieron fue crear divisiones dentro de la sociedad. Ya para el tiempo de la guerra, de la Revolución Francesa, entonces ya estuvo en Francia, jóvenes, estuvo lo que hoy conocen a Karl Marx, estuvo a su gran amigo y otros pensadores por igual. Pero todos ellos contribuyeron a aquel odio que la sociedad se dividiera. En ese tiempo la sociedad se estaba dividiendo tanto por los desarrollos económicos, por las transformaciones. Vino la transformación económica en Inglaterra, lo que se conoce como Revolución Industrial. Entonces empezaron a incrementar más esas ideas con otros pensadores en Alemania. Ya cuando vino Napoleón Bonaparte, vino con sus ideas también de expansionismo del imperio francés, invadieron España, luego España se liberó, luego afectó también el desarrollo de todos los imperios, de todo el hegemonismo de los españoles en el resto de América, hasta que llegamos al punto de cuando el hermano de Napoleón Bonaparte se convierte el rey de España y luego los españoles hicieron la guerra y se liberaron. Entonces este señor llamado José Bonaparte, en el exilio, ya vino a los Estados Unidos, ya vino con su idea. De hecho, los franceses ayudaron a la guerra de independencia de los Estados Unidos, ¿okay? Pero había algo dentro del idealismo de esa época, y era ese odio social de las divisiones sociales, ese odio de esa política, de estos pensadores que estaban en contra de los sistemas. Fue así como llegó Bonaparte exiliado y se juntó con banqueros de aquí, amigos franceses que tenía, y fue como hizo con muchas alianzas bajo esos pensamientos de diferentes ideologías, y luego pues da comienzo a que empiezan muchos de los personajes que el doctor Ramírez va a mencionar en su libro, y es como ellos logran penetrar, ¿okay?, la parte de México, la sociedad mexicana. Les dejo a ustedes al doctor Ramírez. Ahora, doctor. Muchas. ¿Esto está? ¿Se ha aprendido? Muy bien. Pero, ok, no puede ser. Ok. Para empezar, hay que pedir su ayuda. No recuerdo yo los nombres, 5 nombres de los 5 libros de la Biblia. Yo sé, uno es Génesis en inglés, otro es Numbers, otro es Leviticus, pero me faltan 2 más. ¿Cuáles son los? Deuteronomio. ¿Cómo? Deuteronomio. Exodus. Deuteronomy. Ese es el que quería. Gracias. Usted me ha ayudado y ahora puedo empezar. Deuteronomy. Deuteronomy es donde están las leyes físicas que el mundo de este grupo de gente que Dios escogió, los hebreos, tienen que vivir conforme a esas leyes. Obligatoriamente, si van a ser personas que pertenecen a Dios, tienen que vivir conforme a esas leyes.
hoy día sigue esa civilización hebrea que vive conforme a esas leyes de Moisés que se encuentran en este libro. Y por esa razón esta mañana, cuando mi gran vecino Mario iba manejando su limusina para llegar aquí, pasó por varios templos de los judíos y ellos iban caminando despacio pero con su gorrita para llegar al templo conforme a la ley de Deuteronomio. ¿Okay? El capítulo 13 en ese libro está la orden de Moisés que nosotros llamamos la primera Inquisición. Ahí dice, si uno de ustedes, judíos, vienen con ideas extrañas, ideas diferentes, hay que matarlos a ustedes. Y si hay un pueblo donde todo el mundo ya tiene otras ideas y no quiere vivir conforme las leyes de Moisés, hay que quemar ese pueblo, eliminarlo completamente. Y hoy día vemos que esa civilización judía sigue viviendo conforme a las leyes de Moisés. Y por eso vemos que ellos van al templo a reconocer a Dios, a adorar a Dios el día sábado. Bueno, después de 5 siglos, 6 siglos, llegó una persona que vivía en Arabia y él tenía mucho tiempo y leía la Biblia. Y él decidió copiar esa Biblia y hacer su religión de él. Él era en inglés Mohammed. Mohammed copió este capítulo 13 y él empezó la civilización de los musulmanes, donde ellos matan a la gente que no están de acuerdo con ellos. Esta es la segunda Inquisición. Y luego vimos por una temporada corta la Inquisición de España. Pero hoy día vivimos conforme a 2 Inquisiciones, 2 civilizaciones. ¿Por qué empiezo mi práctica hoy día de mis libros? Con eso, porque hay que saber en qué mundo vivimos nosotros hoy día. Vivimos con amigos, vecinos, gente que conocemos bien, que van con las leyes de Moisés. Luego hay otro grupo que copió esas leyes, son musulmanes. Ellos viven en otro mundo, los musulmanes. Bueno, el mundo de cristianos es el mundo donde tenemos las leyes en nuestro espíritu. Son leyes espirituales. Amar a su vecino, obedecer a lo que Dios quiere. ¿Y cuándo empezó esa civilización cristiana que tenemos nosotros?
es que llegó una persona que es Dios, pero mandó a sus discípulos por todo el mundo a aplicar sus ideas nuevas, su contrato nuevo de lo que él predicó. No escribió nada, él predicó. Y tenemos en Alemania, Turquía, India, China, por todo el mundo tenemos la civilización cristiana. Pero en el año 1500 la gente llegó a saber que había otro mundo, el hemisferio donde nosotros vivimos hoy día. Y Dios supo que la gente que vivía en Nueva York, en California, en Argentina, en Bolivia, sabían nada de Cristo. Eran indígenas. Y Dios mandó a su madre, María, a una loma que se llama Tepeyac. Y ahí la Virgen de Guadalupe trajo lo que su Hijo Cristo enseñó. ¿Y quién era esa gente? Pues hoy día decimos indígenas. Y ellos vino a hablar en la lengua de la gente que vivía en este entonces en la área anáhuac. La lengua náhuatl. Ella hablaba y sabía las palabras chocolate, frijoles, esas palabras de náhuatl. Y habló con un señor que se llama Juan Diego. Y le dijo, yo quiero una casa para mi hijo aquí en México. La Virgen de Guadalupe entonces a todo este hemisferio trajo lo que su hijo había enseñado para que nosotros pudiéramos vivir y ser salvados y al morir ir a vivir con ellos. ¿Okay? Así es que ahora tenemos la civilización de los judíos, que es realmente parte de la Iglesia Católica, la civilización de los musulmanes, la civilización de los cristianos, pero falta otra civilización nueva que empezó con el filósofo Descartes en Europa. Y con Descartes salieron muchos discípulos: Karl Marx, Hegel, Schopenhauer, los jacobines, Rousseau, Nietzsche. Y esta gente empezó con la idea de que si no se puede medir, si no se puede ver, si no se puede sentir, no es realidad. Y si es cosa de Dios, de cielo, de infierno, es pura mitología. Y por eso los profesores en las universidades de Argentina, de Chile, de Venezuela, de Nicaragua, de Chicago, de Nueva York, sus profesores siguen con esa civilización atea. Y ellos llegaron a México con esas ideas en los años de 1800.
1800, llegaron esas ideas de Francia, después de la revolución en Francia. Y para ese entonces, en todo este hemisferio hispanoparlante, ya había 3 grupos de gente: los indígenas, los europeos que llamamos criollos y los mestizos. La combinación de Europa y este hemisferio son los mestizos. 3 grupos. Y estos mestizos escucharon, obedecieron y pudieron leer el vestido, la vestidura, la cara, el cabello, todo de la Virgen Guadalupe, y de ahí esa fue una enciclopedia de información de Dios. Y con lo que dijo la Virgen y habló, fue escrito en un ensayo que se llama, una historia, una narración que se llama Nican Mopowa, escrita 20 años después de que ella hizo su apariencia en México, después de que ella tuvo el encuentro en México. Nican Mopowa, ahí está todo eso, pero la gente que es muy inteligente, muy educada, que no cree en Dios, no cree en el cielo, no cree en el infierno, no creen que hay diablos. Para ellos todo eso es pura mitología. Y en el año 1913 se juntaron en Veracruz, México, en diciembre, para firmar un contrato. Los mexicanos criollos firmaron un contrato con sus primos de Baltimore, Maryland, de una organización de los comunistas que se llama IWW. Así es que los primos criollos de Baltimore firman un contrato con los criollos de México en Veracruz, donde dicen: les vamos a ayudar a ustedes con dinero, con armas, con gerencia, para hacer lo que los profesores aquí de California, en Estados Unidos y en México dicen: la revolución. No fue revolución, fue una guerra para eliminar a Cristo, para eliminar las ideas de la Virgen de Guadalupe que trajo a México, para eliminar a la Iglesia Católica. Fue una guerra de Carranza, Obregón, Plutarco Elías Calles, bajo el partido que se llama el PRI. Y el PRI todavía sigue en México como el gobierno que manda todo. Y hay que saber que cuando yo era un niño, era un joven, en Pomona, California, preguntaba yo al señor Trujillo, al señor Elías, al señor Trejo, al señor López, etcétera, etcétera, a Rámbola,
tantas familias, a los hombres, les preguntaban, ¿y ustedes por qué se fueron de México aquí, para estar aquí un poco no trabajando, piscando naranjas? ¿Por qué? Me decían ellos, pues, cosa sencilla, la revolución. Ah, muy bien. Pero ya cuando fui y me eduqué, llegué a saber la realidad del por qué. Y está aquí, en la página 200 y pico, que Gerardo Murillo, Guadalajara, México, se hizo comunista antes del año 1900. Y él, en el año 1000 y pico, de 1900, él estuvo en Nueva York con una comunista que se llamaba Emma Goldman. Y los dos empezaron a lanzar actividades comunistas de Nueva York y el gobierno les puso esposas y afuera los mandó a Francia, al gobierno americano. Y este hombre en París se encargó de ayudar a Carranza en lo que llamaban la revolución. Y ahí en Francia, en 1910 y 1911, él se hizo amigo de la gente que vivía en Suiza, gente que se llamaba Stalin, Lenin y Trotsky. Este hombre que se puso el nombre de Doctor Alt, pero realmente era el nombre Murillo, es el que organizó a los generales criollos, a las personas de Carranza, las personas de Plutarco Elías Calles, y firmaron el contrato en Veracruz, México, en diciembre del año 1913 para empezar la guerra contra la Iglesia Católica. Y este libro presenta toda esta información con documentos, con información real. Aquí no hay nada de mitología, es la verdad. Y a mí me encanta la verdad, porque Cristo dijo, yo soy la verdad, yo soy el camino, yo soy la luz. Y gracias a ustedes hoy día me han permitido compartir la luz con ustedes. Muchas gracias. Ahora, si hay preguntas, Gracias. aquí estoy para tratar de... ¿Por qué Plutarco Díaz? Ya sabe que no oigo bien. Ok, Plutarco Díaz estaba en contra de la Iglesia Católica. ¿Cuál fue su motivo de hacer esta tragedia pues, dentro de la Iglesia Católica que nos llevó a esa guerra con los cristeros y con los... Bueno, es una lástima que yo nunca llegué a poder preguntarle esa pregunta. Si es que tengo que adivinar. el odio contra la Iglesia. Porque en ese entonces había mucha gente criolla que tenía la plata
para educarse. A California, a Texas, a Chicago, a Kansas, en ese entonces llegaron 2 millones de mestizos analfabetos, gente que no sabía números, no sabía letras. La gente que sí sabía eran los criollos, y ellos fueron a las universidades, ellos fueron a Europa, a España, a Italia, a Alemania, a Londres, para ser educados y regresar. Por ejemplo, el señor Madero, que empezó la Revolución Real en 1910. Él estudió aquí en un pueblo que está adelante aquí en Maryland. Aquí estudió. Él estudió en Stanford, en California. Él estudió en París, en Sorbonne. Esa gente tenía plata. Carranza fue educado también, y él viajaba mucho a Washington, a Nueva York cuando era joven, porque era riquísimo. ¿Okay? Plutarco Elías Calles y su familia tenían su casa en Nogales, Arizona, y la otra casa en Nogales, Sonora. Si es que tenían 2 casas, una en Estados Unidos, la otra en México, la familia Calles. Y el algodón que se crecía en Yuma, traían indígenas de Tepic, Nayarit, indígenas, para trabajar en el algodón en los Estados Unidos, donde ellos les pagaban a los indígenas, los americanos, ellos decían, ok, ahora nuestra parte, y se quedaban con mucho dinero. Y es que esta gente que vivía en la parte norte de México, casi todos eran criollos, porque en la parte norte de México, Chihuahua, Tamaulipas, Nuevo León, Sonora, Coahuila, había muy pocos indígenas, porque era muy difícil vivir en los desiertos de la parte norte de México. Era más fácil vivir donde la fruta era de chocolates, de mangos, tomates, frijoles, chile, en la parte del sur. Así es que la gente que vivía en la parte norte, la gran mayoría eran criollos que se sentían muy a gustos con los primos que vivían en Texas, que vivían en Nueva York, en Chicago, los criollos europeos de la parte norte de Europa. Es que yo no sé por qué esta gente, aunque sus esposas eran buenas católicas y tenían en sus haciendas un sacerdote que celebraba misa, que era el capellán de sus haciendas, las esposas insistían en que bautizaran los hijos y todo, pero Plutarco Elías Calles no le importaba matar a sacerdotes, colgarlos de los árboles, matar a católicos, quemar las iglesias. Y Carranza, Dios mío, las atrocidades que hicieron para eliminar a la Iglesia Católica. Igual como los franceses trataron Rousseau,
Robespierre y esa gente que trató de eliminar la Iglesia Católica en Francia. Qué lástima que hace una pregunta a una persona que fue maestro que no puede parar de hablar. Este libro es la historia de los padres de mi esposa, los padres míos y 2 millones más que huyeron de México súbitamente para salvar a su vida, salvar a sus hijos. Mis padres tenían 4 niños y llegaron a California, en lo que yo llamo la diáspora. Pero algo pasó en este país muy interesante, de que un joven de la edad de 10 años, 11 años, 12 años, muy pobre, era un hombre muy pobre, que llegó a conocer a más de 200 familias de las 2 millones en los ranchos de California. Y él trabajó con ellos y se enamoró de ellos, sus principios. Porque esta gente era gente buena. Eran católicos fuertes. Salieron para salvar a sus familias y dejar a sus primos, a sus tíos, a sus abuelos, a sus amigos, a sus compadres. Pero la iglesia peleó muy, muy fuerte. La iglesia, los sacerdotes que se quedaron, porque la iglesia dijo a Roma que podían salir los sacerdotes para protegerlos, pero se quedaron muchos sacerdotes y se sacrificaron por la iglesia. Y lo que sucedió es de que este joven que se educó en Whittier y nació en Whittier, llegó a ser presidente. Y él me escoge a mí para ponerme encargado de las necesidades, oportunidades para los hispanoparlantes en este país, para que pudieran llegar al sueño americano. Eso fue el trabajo mío con Nixon y luego con el que siguió Reagan. Pero Nixon es el que me hizo escribir la ley de amnistía para los ilegales. Fue idea de Nixon. Y aquí están en este libro las cosas que él y yo pudimos hacer para los hispanoparlantes de este país. Es que una cosa de Dios, ¿verdad? Que un hombre gringo, pobre, que me dijo a mí, y usted y yo vamos a eliminar esa barda de nosotros gringos que discriminamos contra ustedes mexicanos. ¿Me permite, no? Okay. En referencia a la pregunta, ¿por qué Carranza? Carranza, ¿verdad? No, Díaz Calle. Díaz Calle se empeñó contra el catolicismo. Volvemos a lo mismo. La diversificación de ideas desde los años 1600 a 1500, 1480. El primer idealista, materialista de la época fue Hegel. Que bajo Hegel fue que surge, y ya se miraban esas corrientes ideológicas por Europa, y fue prácticamente bajo ese hegelianismo que Isabel la Católica se basó. Entonces, estas corrientes ideológicas que circularon por toda Europa en contra del catolicismo, porque ellos decían de que la Iglesia Católica era el centro del dominio y no compartía la enseñanza con el resto de la población.
Es así como resurge el Renacimiento. Y bajo el Renacimiento, entonces, ya se llega a extender un poco más la educación, pero dentro de las élites de los muchachos estudiosos. Entonces el reclamo fue siempre bajo ese odio, ¿okay?, a la Iglesia Católica, de que la Iglesia Católica centralizaba los idealismos de la sociedad. A tal modo de que después, con la ideología de Marx y Engels, que continúan en su método materialista, que durante la Revolución Industrial, que dice así: las obras, interpretaciones sugieren que este nuevo cambio de mentalidad durante la Revolución Industrial y la posteridad de la evolución del sistema económico fue por causas morales y religiosas. O sea que ellos miraron, supuestamente estos ideólogos, que para poder surgir, que la sociedad cambiara sus ideas y que no tuvieran bajo el dominio de la iglesia, entonces empezaron a crear el materialismo o el idealismo contra la iglesia. Estos personajes, por ejemplo, Marx, Engels y otros pensadores, vinieron también a México. Por ejemplo, Marx y Engels tuvieron una gran influencia aquí en los Estados Unidos en el año 1845. Quisieron establecer lo que se llama, el control, el dominio de los trabajadores, de lo que hoy conocemos como uniones aquí. Estuvieron aquí justamente en Baltimore, en otras ciudades, queriendo establecer, pero no les resultó el proyecto, porque la idea del americanismo era completamente un desarrollo en el cual no se compactaban con las ideas europeas de la época. Sí, Europa vivía bajo sus ideales antiquísimos y de odios entre los reinados. América fue la solución. Y es por eso que esos idealistas, al ver que la centralización de lo que se llamó la Nueva España, ¿okay?, es cuando ellos empiezan a incrementar ese odio que venía de estos idealistas europeos y se centralizan en España. En México. Lo que pasó en México es que los franceses estuvieron en México, hicieron dos guerras importantes en México, una en el año 1860 y la otra en el año 1870, si no estoy equivocado, Henry. Y ahí ellos estuvieron aparentemente casi 20 años, donde ellos cambiaron cierta ideología de la sociedad con implementación de ideas completamente materialistas y del odio hacia la Iglesia Católica. Es así como estos nuevos Calles, etcétera, etcétera, y estos líderes, que de lo que se llamó Revolución de México, ya venían con un sentimiento materialista contra la Iglesia, contra la religión, contra el cristianismo. Sí. I'll speak in English, and I don't want to oversimplify it, but communism says that the state is God. Yeah. That there's nothing above the state. In our form of government, we give liberty to people to believe in God and worship Him as we please. And so those are two ideologies that are always going to be in conflict. And that's candidly what we face today here in the United States, with the rise of socialism, with the rise of the idea that the state has all of the answers, that the state will care for you from the womb to the tomb. And that's what's so dangerous about this philosophy, because it is a philosophy. The state, being God, is a philosophy. And we, of course, as Christians, will never accept that, because we know the true God. And so these are two philosophies that will always be at odds. Yo siempre tengo una ansiedad de que las personas hispanoparlantes lleguen a saber como una llave que abre el candado. 3 palabras que aprendí yo cuando tomaba un curso de historia de América Latina, que fue
algo que hice porque no sabía, aunque enseñaba español, enseñaba la literatura de España, de la generación del 98, en la high school, enseñaba inglés, enseñaba griego, enseñaba latín, pero nunca había yo tomado un curso o leer un libro de la historia de América Latina. Y fui, y este profesor, el primer día, los primeros momentos de la clase, dice, para comprender y entender la historia de América Latina, tienen que saber fundamentalmente lo que significa indígena, mestizo, criollo. Si no saben ustedes esas tres palabras y cómo han vivido estos tres grupos y qué es lo que estos tres grupos representan, y quieren estudiar ustedes la historia de mexicanos, no pueden. La historia de bolivianos, no pueden. La historia de ecuatorianos, no pueden. Tienen que saber quiénes son los criollos, quiénes son los mestizos, quiénes son los indígenas en cada de esos países. Y por esto cuando empecé a saber del censo del año 1910 de México, porque quería estudiar la vida de mis padres de Salamanca, Guanajuato, México. Y tenía que ir a la biblioteca aquí en Washington del Congreso, donde está el libro del censo de cada pueblo en México, cada estado, en 1910, y ahí dicen solamente los mexicanos, no dicen mestizos, indígenas, no dicen. Pero yo quería saber qué porcentaje eran criollos, qué porcentaje eran mestizos. Imposible. Y hoy día todavía es imposible. Pero sí puedo, con Nixon, decirle a él, hay que contar a los mexicanos en el censo de 1970. Y él ordenó al Departamento de Comercio, la oficina del censo, cuenten a los mexicanos, porque ahora ellos los van a contar. Y sabemos cuántos mexicanos hay, sabemos cuántos puertorriqueños hay, cuántos cubanos hay. Pero yo voy a México, yo no puedo ver cuántos mestizos hay, cuántos indígenas hay. Y eso siempre ha sido para la ventaja de los criollos mexicanos, que son dueños de todo. Son los generales, los almirantes, son los dueños del... Y las películas tienen que ser rubias, películas mexicanas, de las telenovelas, pero las que tienen trenzas son mestizas. Las que trabajan en la cocina son mestizas, los choferes son mestizos, pero no sabemos la realidad. ¿Sí? Y por eso es que hispanoparlantes de Nicaragua, de Venezuela, de Bolivia, de Colombia, pero sabemos que en Chile, Argentina,
Y hay otro país, Uruguay. ¿Mm? Uruguay. Uruguay. No hay mestizos y ya no hay indígenas. Y por eso en Puerto Rico, en Puerto Rico 73% de la población son criollos. En Cuba casi 95% son, no, 90% son criollos en Cuba. Por eso hoy día uno ve en la televisión, ABC, NBC, CBS, etcétera, la gente que dice que son nombre hispanoparlante, son cubanos la mayoría. Pero mestizos, un mexicano prieto, no. O venezolanos prietos, o de Nicaragua, prietos, no califican. Esas son las cosas que yo siempre digo, todo el mundo tiene que reconocer que somos como Dios, porque Él nos hizo conforme a su imagen. Así que todos somos iguales, porque todos somos hechos, creados conforme a la imagen de Dios. Tengo una pregunta, Enrique, acerca de su libro. Yo he leído el primero que escribió y gracias por todo su conocimiento y compartir toda su sabiduría. Es de mucho beneficio para la comunidad latina acá en Estados Unidos. Pero mi pregunta es, este libro, el último, que lo estoy leyendo, tiene mucha historia de México. Y desde ese punto que tiene historia de México en relación a Estados Unidos, ¿cómo los mexicanos en México se pueden beneficiar de algo así que usted ha escrito? Porque está en español. Bueno, se pueden beneficiar porque en esta edición en español, no en inglés, en español, escribí 2 páginas de la vida de Echevarría y de su esposa. Puedo escribir de ellos porque mi señora y yo anduvimos en el Air Force One del presidente a través de una semana, porque el presidente Nixon me dijo, acompaña al presidente de México en su gira por los Estados Unidos en el año 1972. Y tuvimos Luisa Echevarría, su esposa doña Esther, mi esposa Esther, y yo en ese avión, Air Force One. Estuvimos ahí sentados platicando hora tras hora mientras el avión caminaba de Chicago a Texas, de Texas a California. Y pudimos platicar mucho a lo largo. Y llegamos a saber mucho de la vida de esta pareja. Por ejemplo, le pregunté al señor Luis Echevarría, ¿cómo llegaron ustedes a saber de conocerse? Bueno, es que, dice, fui a una fiesta, una tertulia de los pintores chiqueros Diego Rivera, y mi esposa era muy amiga de ellos. Y nos conocimos. Y ahí empezamos ya a noviar. Pero yo me puse a pensar, el papá de la señora Esther se llamaba
Zuno. Y él fue el gobernador de Jalisco durante esta época. Y él se encargó de matar a muchos católicos y a muchos sacerdotes y hacer muchas atrocidades en Jalisco. El papá de doña Esther, la esposa de Echevarría. Y ella, con mucho orgullo, decía: nunca me bautizaron, yo nunca voy a ser católica. Es que esa parte está en este libro. Continuando a la pregunta. Todo lo que se está viviendo hoy en día, que se ha venido viviendo conforme los años, son acciones repetitivas. Sí, fíjense bien, todo esto es una acción repetitiva que, gracias a la iniciativa del doctor Ramírez, fue que empezamos a su iniciativa con el padre Arriaga, empezamos a descubrir una serie de elementos. ¿Sí? Lo que la sociedad no entiende hoy en día, y ese es el miedo y el problema que existe, es de que no lee, no se instruye. Todo el mundo va por la parte fácil. Yo quiero ser líder, pero líder ¿contra quién? Tú has estudiado qué es lo que quieres hacer, tú has experimentado qué es lo que está pasando realmente. Entonces, todo el mundo es fácil. Lo hemos visto con Alex, lo hemos visto en todos los aspectos. Hemos formado cantidad de organizaciones hispanas. Justamente aquí hace 10 años empezamos a trabajar más. Alex empezó mucho antes que yo. Pero ¿qué es lo que pasa? Cuando se forman las organizaciones, ¿sí? 6 meses y todo el mundo se destruye. Por varias razones. Primero, no les gusta que uno o instruirse. Todo quiere ser automático. Ya lo sabe, todo el mundo lo sabe todo. El problema es que nadie lo sabe nada. ¿Estamos? ¿Por qué? Porque como libros como el doctor Ramírez, que nos puede explicar cómo se puede beneficiar para las futuras generaciones, simple y sencillamente, se tienen que hacer lo que estamos haciendo hoy en día. Explicarles a la sociedad, utilizar el social media. Y se lo voy a explicar, por ejemplo, una cosa. Estamos hablando de persecuciones religiosas. Las persecuciones religiosas no son nuevas. Las personas, si nos remontamos a la historia, la persecución, una de las primeras fue, además del Imperio Otomano contra el imperio, el primer imperio que hubo, Constantinopla o Constantino, contra el imperio de Constantino, simple y sencillamente. Después de eso vino la otra persecución, Enrique VIII, en Inglaterra. ¿Por qué? Porque estaba molesto con el Papa porque no le dio la bula para separarse de Catalina de Aragón. Entonces él agarró su odio, porque él quería casarse con Ana Boleyn, su odio contra el Papa, simple y sencillamente porque no le dieron la bula. Entonces vinieron estos pensadores, como le digo, esto fue un descontrol que no hubo dirección de estos pensadores, ¿no? Y entonces así fue como entonces vino Enrique y empezó a arremeter contra los monasterios, empezó a confiscar los monasterios, empezó a destruir los monasterios. Esa fue la persecución religiosa. Francia, conforme los años, estamos hablando de la Edad Media, tuvo 8 guerras religiosas consecutivas. ¿Qué persecución contra los protestantes? ¿Qué es persecución contra los católicos? Que el uno venía, que el otro venía, el otro. Entonces, durante la Revolución Francesa, es donde se aprovechan estos idealistas, entran a Francia, destruyen completamente la religión en sí. No importa la iglesia, no importa si eran protestantes, no importa si eran católicos. Ellos vinieron y pusieron su materialismo. Bajo ese materialismo que ellos impusieron,
Entonces, después lo quieren traer a los Estados Unidos, cuando entró Napoleón Bonaparte. Y les voy a decir los nombres para que ustedes se fijen. Nicholas Beadle, uno de los grandes banqueros. Frances Wright, la escritora. ¿Okay? Stephen Girard, el mayor millonario de los Estados Unidos de la época, que salvó a los Estados Unidos de una bancarrota. ¿Okay? Presidente Wilson y el secretario de Estado. Después de que el presidente Wilson presiona a Carranza, fue verdad, cuando le mandó los barcos a Veracruz, ¿okay? Entonces para que Carranza depusiera del poder, entonces fue que empezaron, ahí estaba el pintor que el doctor Ramírez habla, es el doctor Alt. El doctor Alt empieza a conquistar el arte, artistas mexicanos, pintores, poetas, lectores, etc. Entonces ellos empiezan a cambiarle la mentalidad a la sociedad. Toda la esposa del presidente Echeverría, que después le voy a comentar en un momentito la función que tuvo Echeverría con la caída de Anastasio Somoza García de Baile en Nicaragua, es simple y sencillamente porque ellos traían esos ideales, en primer lugar, contra lo que ellos llaman el imperialismo. ¿Ya? ¿Quién era Anastasio Somoza en Nicaragua? El mejor aliado de los Estados Unidos en Centroamérica, el que ponía el control de la región. Sí, era un militar, sí es cierto que se convirtió en eso, no lo podemos creer, no lo podemos negar. Pero esta gente, la esposa Echeverría y toda esa consecución de personajes que han influido en la política latinoamericana es porque nacieron en México. Y de México ellos trataron de continuar esa expansión del comunismo por Latinoamérica, así como Fidel Castro estuvo en México. Si me permites, Dile. a mí me gusta ser práctico, ¿no es cierto? Digamos, cuando hablo algo así, doctor, tengo un gran respeto por el doctor Ramírez desde que lo conocí y siento una angustia. Creo que Mario, tú lo trataste de explicar, porque todos los que estamos aquí estamos un poquito más de 50 años para arriba. Entonces me angustia mi frustración. Yo tengo un nieto de 1 año. Cuando yo estuve en Argentina a los 17 años peleando contra el comunismo, en el ejército, y después vengo a este país con mi esposa, recién casados, a formarnos, a hacer todo lo que hicimos todos los inmigrantes, me sentí orgulloso de este país, por las banderas, por todo lo que tenía. Y hoy estoy angustiado por este país, porque veo que el poder en los medios de comunicación, en nuestra propia comunidad, creo que tú lo trataste de decir, sí, está bueno lo de mexicano, pero tenemos que bajar para el sur también, para que nuestros niños, nuestros jóvenes se informen. Cuando perdamos al doctor Ramírez, perdamos a alguno de nosotros, ¿qué va a quedar de este país? Porque yo hoy me siento que ellos están aquí, el comunismo, y voy a hablar prácticamente, y nosotros estamos aquí abajo. Y si no hacemos algo, no vamos a hacer una revolución, porque no somos revolucionarios, somos católicos, cristianos y creemos en la palabra, pero tenemos que hacer algo, y tenemos que empezar a hacer algo en nuestra comunidad hispana. Nuestros jóvenes tienen que tener personas, porque a mí me gustaría llevar a una high school, pero no lo va a dar. Me gustaría que el doctor Ramírez estuviera en CNN, hablando por 1 hora de lo que estamos hablando acá, pero eso no se da. Bueno, quiero contestar un poquito más la buena pregunta de Mario, de cómo van a recibir este libro en México. En México no saben la palabra diáspora mexicana. En México no saben que 2 millones de gente buena, gente inteligente, la mata buena de México salió. Y hoy día son los hijos de ellos, abogados. Everett Álvarez, que está en este libro, que fue prisionero de guerra en Hanoi por 8 años y medio. Sus padres no leían, no escribían, venían de Jalisco. Los sobrinos de mi esposa, Esther, Lío, médico,
en San Francisco. Su otro nieto, ya jubilado, que fue gerente de ciudades. El esposo de su esposa, de su hermana, un hombre muy destacado. ¿Okay? Entonces, tanta gente. Yo soy hijo de padres de la diáspora maría. Y por eso este libro, en lo que se llama Kindle, en México lo pueden comprar por $4 y ponerlo en su computadora mientras vayan caminando en el autobús. Sin tarifas. $4 por todo España, por todo Argentina, por toda América Latina. Sí. Se puede comprar en Amazon por $4 en español. Sí, la verdad que yo lo veo como algo muy importante de ambos lados, ¿no? Porque uno de los grandes dilemas que ahora existe es la migración. Y del lado de Estados Unidos, pues obviamente surgen momentos donde se quiere bloquear totalmente, ¿no? Porque hay una forma negativa de ver al migrante. Pero al mismo tiempo, del lado, en este caso de México, poder entender qué causó esta migración, pero qué también pueda causar otras migraciones. Por ejemplo, de Guatemala. Sin irnos muy lejos a relatar todo unos datos históricos de cientos de años. Es muy difícil hacerlo en un corto tiempo. Pero yo le llamo los errores del pasado. Y los errores del pasado es porque los errores son cometidos por ambos lados, no solo de uno o del otro. Yo creo que México hasta cierto punto nos da una gran lección. Y la lección de cómo corregir los errores del pasado, olvídate de comunismo, capitalismo, errores, ¿verdad? Es la fe que podemos compartir y que don Enrique nos despierta nuevamente ahora. Esa fe es posiblemente la única que nos puede salvar como sociedad, porque la razón que a veces perdemos muchos de los principios es porque perdemos esa fe. Entonces de ahí nacen ideas como el comunismo, como el socialismo, pero desafortunadamente también somos responsables de las violaciones que se han cometido contra esa misma fe por otras filosofías o pensamientos que nosotros pensamos que son buenos. Sí son buenos, sí se respetan. Yo vengo de un país, de Guatemala, uno de los países con un porcentaje indígena, como dice Enrique, más fuertes del continente americano. Y obviamente ha superado muchos problemas del pasado. Pero hay problemas del pasado que han impactado tanto a ese pueblo guatemalteco que han forzado la migración. Y a veces esa migración de ese error del pasado no pasa inmediatamente, sino puede pasar 20, 30, 40 años. Y luego viene la migración, que es lo que está pasando ahora en Centroamérica. Pero este libro es un tesoro de ambos lados, lo veo yo, ¿no? De ambos lados, de acá y del otro lado de México. Sería bonito saber más de otros países. Ya, les voy a explicar, y discúlpeme, don Enrique, les voy a explicar algo. Valga la redundancia. En Latinoamérica, la primera diáspora que se dio fue la diáspora de 1913 a 1930. La diáspora mexicana, que fue cuando vinieron los papás, los abuelos del doctor Ramírez, los papás y los abuelos de doña Estercita. ¿Ok? Durante los procesos, valga la redundancia, antes de la Revolución Rusa, acuérdense que fue la Revolución de México. México fue el sistema de laboratorio donde vinieron todos esos pensadores comunistas, se arraigaron en México para destruir la Nueva España. Luego ya utilizando ese esquema fue que llevaron la Revolución Rusa. Está comprobado, y esto comprobado, regresamos nuevamente a la parte de Francia,
de las 8 guerras religiosas. Siempre que existe una guerra y de idealismo provoca una emigración. Los franceses en la guerra de las 8 guerras religiosas salieron fuera de Francia, para España, para otros áreas, exiliados. Vino la revolución la revolución francesa. Mucha gente emigró, que valga la redundancia. El sistema de espionaje francés, ya con el emperador, con el rey en el exilio en Rusia, andaban detrás la policía francesa. El primero que fundó, fíjate bien, el primer centro de espionaje y mejoró todo su sistema militar en Europa fue España. España preveyó ese desequilibrio y desbalance dentro de la sociedad. ¿Sabes por qué? Porque instruyó a la gente cuando el rey Fernando III. Dieron apertura para que la gente viniera y estudiara. Esos fueron grandes logros sociales. Estudios, universidades. La primera universidad de ingeniería fue en España. Etcétera, etcétera. Pero ¿qué es lo que pasa? Conforme la sociedad iba aumentando, está comprobado, el comunismo, ¿sí? Si todos nosotros estamos aquí, y por eso es imperativo que tenemos que preparar. Sí, cuando vamos a hablar y vamos a ver esto que está pasando, y lo que vamos a ver, ¿okay? Nosotros nos convertimos en enemigos de ese idealismo. No necesitamos, como dijo Alex, andar un arma. No necesitamos andar metidos en un tanque, no. Pero desde el mismo momento que nosotros estamos de acuerdo con una idea, ya somos enemigos de esa ideología. Por eso es muy importante la preparación. Te voy a poner otro ejemplo. Nicaragua. ¿Okay? El comunismo ya estaba, las ideas comunistas aquí en Estados Unidos. Cuando vino la diáspora, la primera diáspora, ya habían comunistas aquí en Estados Unidos. ¿Estamos? Ok. Viene Anastasio Somoza García en el año 1939, aquí, invitado por el presidente Roosevelt, antes de la Segunda Guerra Mundial. Habían comunistas en el Departamento de Estado que eran los que el presidente Roosevelt, sin querer queriendo, eran de la productividad de esas ideologías de los años 1800 que ya se habían desarrollado aquí en Estados Unidos y que después los descubrió el presidente Nixon. Y los echaron presos y etcétera, etcétera. Pero que estaban detrás de Roosevelt. Viene Somoza, todo ese territorio centroamericano estaba abandonado desde el periodo de la conquista española. Eran territorios abandonados de pleitos entre uno, entre otro, entre unos querían ser monarcas, entre los otros tenían diferentes idealismos. Viene Somoza, que valga la redundancia, me voy a regresar un poquito a Sandino. Sandino vino y estudió, vino a trabajar a México, a Yucatán, al área de Yucatán, Veracruz. Existen ideas que se llaman mesónicas, que son completamente opuestas, están entre el materialismo contra el cristianismo. ¿Estamos? Entonces viene Farabundo Martí, se junta con Sandino en Veracruz, trabajan para las compañías ferrocarrileras en Veracruz. Ya México estaba contra los Estados Unidos. Ellos agarran esas ideas y van para Nicaragua a crear la división. Pasa lo que pasó con Sandino, llegaron las tropas americanas, siempre llegaban las tropas americanas a tratar de imponer la paz. Bajo esa estabilidad en Centroamérica, inestabilidad, entonces llega Somoza García y lo ponen de jefe del ejército. De ahí a la política, y luego viene pues que en el tiempo del año 39 que vino aquí a los Estados Unidos. Le hicieron la vida imposible. Somoza muy inteligentemente, porque la había vivido aquí en Estados Unidos, había estudiado en Estados Unidos, y porque las personas diplomáticas que tenía en Estados Unidos, en ese tiempo que era el papá de doña Portocarrero, León Portocarrero, y también estaba el doctor Palé, fueron los que penetraron y llegaron al Congreso para hacer fructífera esa presencia de Somoza. ¿Saben lo que vino Somoza a hacer? Hablar con Roosevelt. Necesitamos ayuda para Centroamérica. ¿Cómo podemos crear un plan de desarrollo para Centroamérica? Segundo, necesitamos crear... ¿Qué año fue ese? 1939. Necesitamos crear una carretera de protección. Ya se venía a ver la Segunda Guerra Mundial.
al canal de Panamá. ¿Saben por qué se hizo la carretera interamericana? Se lo voy a explicar. ¿Saben por qué se hizo la carretera del Rama en Nicaragua? Porque era un punto estratégico de defensa al canal de Panamá. La carretera panamericana se hizo con el propósito de que las tropas norteamericanas, en caso que los alemanes y los japoneses se tomaran el canal, poder mandar las tropas por carretera. Primero. Segundo, el canal alterno de la naval, poder entrar a Nicaragua. Esa carretera, poder llegar a la carretera inmediatamente de Nicaragua, de Panamericana, y a darle rumbo a Panamá. Bajo esa idea de protección al canal, es que se empieza a desarrollar Centroamérica con la presencia norteamericana. En Nicaragua empezó el progreso. Así se benefició Guatemala, así vino México, Honduras, así vino El Salvador. ¿Okay? El área centroamericana es millonaria. Recursos minerales, etc. Nuestros países son millonarios. Pero ¿sabes qué? Hay unas cosas que nosotros no podemos cambiar. Y esa cosa es lo que hemos estado nosotros aquí. La idiosincrasia no la podemos cambiar de la cultura. Hagamos lo que queramos hacer. Nos une nuestra fe religiosa, sí. Pero lo que nosotros no nos gusta es tener líderes. A nadie en nuestra cultura hispana no le gusta que tener un líder. Y empiezan esos pleitos y la división. ¿Okay? Volviendo al punto aquí en Estados Unidos. Les voy a decir todo lo que, por qué la inmigración pasa. Bueno, la inmigración pasa, ¿okay? Antes de los años 70 no existía toda esa migración. Acuérdense, la primera inmigración fue con la cubana. ¿Por qué? Cuba cayó en manos del cubano. La otra inmigración que vino fue los vietnamitas y de Camboya. Casi nos relacionamos, casi estamos hablando el mismo. Cuando estamos hablando de Asia, estamos hablando casi lo mismo de Centroamérica y Latinoamérica. Somoza, cuando los Estados Unidos desarrollaron tantos programas económicos, estructurales, etcétera, en Centroamérica, no existía la inmigración. Después viene la guerra en Nicaragua. Toman los sandinistas el poder, empieza la inmigración nicaragüense para acá. Luego la guerra de El Salvador, para acá. Luego sigue la parte de Guatemala, para acá. ¿Ok? Nuestros países, si tú llegas, ¿cuántos gobiernos, que se ha apoyado, cuánto dinero ha invertido Estados Unidos en los programas para gobiernos, gobiernos completamente que sean democráticos? Billones y trillones de dólares. Pero nuestros países, nuestra cultura, nunca está conforme. No aprenden de los errores del pasado. Si llega el mejor postor, se le venden al mejor postor. Ahora, espérame un segundito. ¿Qué es lo que está pasando hoy en día? La migración que está viniendo a los Estados Unidos. Si hubiera estabilidad en Centroamérica, no pasara la inmigración. Eso estamos claros. Yo estoy claro con una política en lo personal, Alex también, doctor Ramírez también, que se necesita una presencia militar en Centroamérica, por parte de los Estados Unidos. Pero si los Estados Unidos llegan a Centroamérica, los primeros son los europeos que dicen, los gringos están metidos y los derechos humanos, y son invasores, y son aquí, y son allá. Entonces, siempre los Estados Unidos se han llevado a la mala parte. Guatemala. 3 países bendecidos por Dios porque han seguido y apoyado a Israel. Nicaragua, El Salvador y Guatemala. Los 3 países que votaron en el año 1948 para que Israel se convirtiera en un Estado, en el Estado judío. Por eso Israel nunca le quitó la ayuda a Guatemala, nunca le quitó la ayuda a Nicaragua. Fue presión de los Estados Unidos durante la administración Carter que no pudo seguir apoyando desafortunadamente Israel a Nicaragua y El Salvador. La inmigración se produce por la inestabilidad que existe en el área. No, yo entiendo eso y no te quiero cortar, pero tampoco le quiero tomar, quitar la atención al libro de don Enrique y a su disertación. Lo único que yo podría decir es que tenemos que tener mucho cuidado cuando nosotros pensamos que las soluciones tienen que venir del extranjero.
cuando las soluciones aún tienen que venir de Estados Unidos. Yo pienso que es momento y es hora de que Latinoamérica busque sus soluciones. Debemos ser capaces de encontrarlas y luchar por nuestras soluciones nosotros mismos. ¿Ves? No intervenciones, porque las intervenciones pueden ser equivocadas. Y yo podría decirles varias donde ha habido una equivocación muy fuerte, en donde los pueblos han sufrido, especialmente en Guatemala, por décadas. No me quiero meter a eso porque eso se demora uno mucho para hacerlo. Pero regresando al libro de don Enrique, mi pregunta era porque yo pienso que el beneficio es de ambos lados en relación a migración, ¿no? Para que aprendan los dos pueblos a cómo lidiar con eso. Ese era mi punto. Yo tengo una pregunta para usted. ¿Qué dio motivo a la amnistía que usted y el presidente Nixon trabajaron para aprovechar pues el pueblo, el mexicano, que era lo que usted, los hispanoparlantes, como dice usted, se aprovecharon de esa amnistía? ¿Qué dio lugar que nosotros ahorita pudiéramos aplicar algo que nos beneficiara también? Digo, la gente que está luchando por sus derechos. Bueno, voy a tratar de captar en los últimos años por qué este hombre que conoció a estas familias analfabetas, pobres, ¿por qué quiso él darles amnistía? Resultó de esta manera, y voy a tratar de enlazar esas ideas a su pregunta de hoy día, de cómo se puede hacer hoy día. Nixon me preguntó, ¿cómo puedo yo conseguir el voto de los mexicanos? Él solamente conocía mexicanos en ese entonces. Los puertorriqueños aún no habían llegado muchos a Nueva York. Y los cubanos, casi nadie llegaba a Miami. Es que él creció conociendo solamente a mexicanos. Y de mexicanos conoció a los mexicanos que él decía white Mexicans y los otros real Mexican. Yo era real Mexican. Los otros eran como él, de color cutis blanco. ¿Okay? Y me decía, I don't trust those Mexicans. Realmente eran los criollos que tenían plata y negocios. Y los demás eran jueces, abogados. Pero los true Mexicans, como yo, así, los quería. ¿Okay? Ahora me dice, all I ever get is 5% of the Mexican vote. This time, 1972, I want more. I want 15%. Y le dije yo, Mr. President, le presenté una tarjeta pequeña con 5 ideas. You do those 5 things, and I guarantee you 25% of the Mexican vote. Y se pone a reír. Y en su silla se da vuelta. He says, you're full of shit. You don't know anything. You are a teacher.
a Latin teacher. I'm the politician. How am I going to get 25% of the vote if I do that? I said, Mr. President, read it, study it, lea. He said, okay. Haldeman, get your ass in here. Entra Haldeman. Y el presidente dice, Dr. Ramirez told me I could get 25% of the vote if I do this. Haldeman, let's do it. Okay. 5 puntos. Y luego le consigo 30% del voto mexicano. Y a la vuelta de 3 meses después de la elección, él me llama de Air Force One, está en el avión. Me dice, I want to do something big, very significant. I want the Mexicans to remember me like they remember President Roosevelt. But it has to be big. Le dije yo, ¿cuánto tiempo tengo yo para hacer eso? Right now. ¿Cómo? Diga, ¿usted quiere que yo le diga 3 ideas grandes, significativas? Sí, right away. Me puse a pensar, dije, ay Dios mío. Yo estoy en mi oficina, tío. ¿Qué? Le dije yo no sé por qué, pero muchas veces Dios entra en nuestra mente y nos da ideas. Yo le dije, yo tengo un tío que salió de México con su hermano y mi papá. Y este tío es peluquero, soltero, ha ganado plata y es dueño de casas. Pero cada vez que yo voy para que me haga corte del pelo, se pone a quejarse. Dice, yo no sé, tu papá puede ir a México y ha ido a México muchas veces, pero yo no puedo ir a México porque yo no tengo papeles. Si tuviera papeles, subiera a México para ver a mis amigos, mis cuates, antes de que muera. Estuve platicando esto a Nixon. Él está en el avión, ¿verdad? Me dice, ok, esta es la idea. Su tío necesita amnistía. Le dije, pero así hay muchos, miles y miles. Como mi tío, que no tienen papeles. Pues les voy a dar amnistía. Prepare los documentos lo más rápido posible. Y hay 2 hombres en la Universidad de Connecticut que son expertos en esto. Páguenles de consultants para que me preparen los documentos. Para que los firmen, les doy amnistía. Pero había unos senadores que no lo querían y decían porque él hizo una cosa mala, lo vamos a votar. Y lo votaron. Y pues ahí terminó. Porque yo presenté esas ideas, esos papeles a los senadores y a los congresistas para prepararlos, para que pasaran las leyes necesarias. Sí. Y yo me fui a California, él se fue a California en agosto y ahí quedaron los papeles en el Senado y en el Congreso. Y en el gobierno nada muere. Si hay papeles, algo pero pasa. y
Y cuando llegó Reagan, ya había una ley que los senadores y congresistas habían preparado para dar amnistía. Pero ya ves cómo empezó, de que Nixon quería ese voto y consiguió 30% y él, con tanto gusto que le dio, una cosa increíble. ¿Cuántas personas se legalizaron en esa amnistía, don Enrique? Sí, fue ¿Cuántas bastante. personas? Buena pregunta. Mario siempre tiene. Yo también estoy demasiado de acuerdo. Aquí está uno. ¿Tú te acuerdas? Pero Oh, no, ¿que cuántos? No sé. Yo digo, aquí está uno. Sí, incluso irlandeses se hicieron también Sí. ciudadanos, como unos 800. no. Todavía puedo conseguir yo esa información. Hay 3 personas que tienen esta información y los conozco a los 3, pero no hay. Realmente debo de conseguir este documento. Oh, sí, Ok, bueno. esto es lo que pasó. El señor Kennedy, senador, quería que sus cuates irlandeses que trabajaban en las cantinas y las muchachas que trabajaban en las casas grandes de ricos de Irlanda, que todos eran ilegales. 300,000 irlandeses consiguieron amnistía. No eran mexicanos. 300,000. De mexicanos eran 2.1 millones. Listo. Rosendo consiguieron amnistía. Nuestro amigo Rosendo. Claro. Este, Pero no solamente fueron los mexicanos, fueron Pero mucha gente latina. sí, lo que pasó es de Mucha que gente latina. esta ley pasaron por el Senado, el Congreso, y luego el Attorney General Ed Meese me llamó y me dijo, what do I do with this thing? El presidente Reagan knows nothing about this. Dije yo, I don't know. So, tenía un amigo que había sido un empleado que trabajaba en inmigración, se llama Ivy Duarte. Y a través de ellos aconsejamos a Reagan, porque Reagan me había escogido para ayudarle a él, como le ayudé yo a Nixon. La hija de Reagan había llamado a mi esposa. And what did the daughter of Reagan tell you? She said, Ms. Ramirez, please have your husband help my dad because we need him. ¿Sí? I'll tell him to give you a call. Yo ayudé personalmente a Reagan. Y cuando era presidente, igualmente con Nixon, yo tengo una relación con él. Y so I said, sign that law. And así fue. Doctor Ramírez, yo Well, thank you very much, Doctor. Otra actividad. Okay. Pero le agradezco y yo quisiera que, honestamente, le pido a Dios que usted viva 50 años más. Pero que sea escuchado. Porque su historia, su legado es importante. Y yo lo que veo con nuestra comunidad, y yo sufro, lo he hablado con el secretario de Estado y todo, que deberíamos hacer una charla en una universidad, Claro que un lugar sí. así. Debemos impulsar a Dentro el del que mismo sea. estado de El México. mismo estado tiene que ser escuchado, pero también quiero decirles algo, porque yo entiendo, Mario, lo que tú piensas, pero yo en mis últimos 26 años he estado luchando contra el crimen y droga en Latinoamérica. 3 veces me han querido asesinar en mi país, Argentina. Esto es lo que va a suceder porque todo el mundo quiere el voto. Y los demócratas ya saben que no pueden oponerse ya más porque ellos quieren el voto para controlar el Congreso. Ya pronto va a cambiar la ley. ¿Y qué es lo que va a pasar?
para la gente que está aquí ilegal. La conciencia norteamericana siempre tiene esta cultura de ser cristianos. Esperemos. Y piensan, ellos, aunque piensen en otras cosas, siempre piensan de cómo pueden ser personas buenas. Y esto es lo que va a pasar. Van a decir, ok, hay 20,000, 30,000 ilegales. Si ellos completan este formulario y demuestran que no se han emborrachado mucho, Que no y tienen no se, problemas legales. y no se han peleado con cuchillos, etcétera, etcétera, y pueden ellos demostrar que pagaron Sus impuestos. impuestos y pagaron la luz, la electricidad, que han sido buenos ciudadanos y sus hijos han sido buenos ciudadanos, pues califican. Es lo que va a pasar. Yo apoyo su moción porque si nos ponemos a ver la historia, cuántas veces fue los presidentes de Obama a Latinoamérica. Tenemos que dar a conocer lo que es esta cultura, el tamaño del mercado de Latinoamérica, que Estados Unidos lo ha perdido. China se lo está cogiendo. ¿No? Pero eso que me preocupa, yo acabamos ahora con el secretario de Estado, estar 10 días en Argentina y enlazando, y estamos trabajando muy fuerte. Somos el único Estado que tenemos este tipo de relaciones internacionales con Latinoamérica. Y yo lo que veo es que, o sea, los gringos son los malos, pero los chinos y los rusos están metidos ahí. En todo está el servicio. Y lo buscan. Entonces, solamente termino con esto, lo que nos pasó en Baltimore, ¿okay? Con la administración. Y yo no soy político, yo soy un votante independiente, pero trabajo contra el crimen y drogas. Claro. Cuando vinieron los 500 muchachos que nos metió la administración Obama en Baltimore, nosotros sabíamos que 78 eran pandilleros. Y hoy tenemos las muertes que tenemos en Maryland. Claro. Entonces yo estoy de acuerdo con lo que el doctor Ramírez dice, porque seguimos pagando los precios de que quién me va a votar, porque hoy los demócratas están haciendo todo esto con los latinos, pero no porque los están apreciando. Claro que no. Están buscando el voto nuestro. Claro. Exactamente. Y están destruyendo los cimientos de esta nación que él, con el señor Nixon, tuvieron la visión. Entonces, esa palabra hay que traerla. Por ejemplo, un paréntesis entre lo que usted está diciendo, ¿cómo hacer posible que podamos nosotros sacar el bebé a los 8 meses del vientre de la madre? ¿Cómo hacer eso? Hasta el último minuto. ¿Ah? Hasta el último minuto. Exacto, entonces sí, y si nace, solo le quería para lo de Alex, porque con esto hemos estado trabajando juntos. Miren, pasa esto y lo siguiente. Les voy a poner un ejemplo y por cuál también, okay, esa resistencia contra poder legalizar a nuestra gente. En primer lugar, la situación de las pandillas. ¿Okay? ¿Qué fue lo que pasó? Habían venido caravanas anteriormente. ¿Okay? Están utilizando el mismo sistema como cuando los palestinos contra Israel en la época de los 70. Llegaban las protestas, empezaban a tirar piedra contra el ejército israelí, ponían de frente a las mujeres y a los niños, en medio estaban los tiradores cubriéndose con las mujeres, enfrente, ellos en medio y todo el mundo, y el resto de mujeres y niños rodeando a los tiradores. El ejército israelí, al responder, mataba a niños, mataba a mujeres. ¿Okay? Ese mismo, como le vuelvo y le repito, ¿no? Sistema operativo es el que han venido utilizando en las caravanas. De tal modo, de que por esa razón es que se infiltraron muchas. Ahora, no solamente son pandilleros. Si fueran pandilleros fuera tontera. Ustedes saben la cantidad de terroristas que han venido a Estados Unidos. Sí. Vienen con pasaporte nicaragüense. Vienen con pasaporte Venezuela. Vienen con pasaporte. Buenas tardes. Nos vemos. De otro Dios me lo país. bendiga siempre. Fuerza. Entonces, es lo que pasó. El impacto de septiembre 11. ¿Ok? Yo estaba en el aeropuerto. Yo estaba a la orilla de dos de los tipos que fueron los que volaron los aviones. Yo nunca pensé que eran terroristas. Nunca.
Parecían dos muchachitos, jovencitos, delgaditos, hindú. En 2 oportunidades los miré. La pregunta es, ¿qué? Yo los miré, estaba haciendo mi papelería, acabé de aterrizar. Ellos querían volar un avión. Los mandaron a probar, no sabían volar. Ya saben la historia de ustedes. Pues la pregunta es, ¿cuántos atentados terroristas han habido? Sí. Y ese es el problema. Y nuestra gente lo están filtrando, está viniendo gente de ese tipo. Por eso la presencia de Hezbollah en Venezuela, por eso la presencia del ELN en Venezuela, por eso en Venezuela, y lo están diciendo aquí. Les voy a dar 2 ejemplos claros. Con Alex descubrimos una organización, y además no solamente Alex y yo, tuvieron envuelto un montón de agencias. ¿Okay? Una organización que se hace llamar en el estado de Maryland para protección al inmigrante, para protección al trabajador. ¿Okay? ¿Qué es lo que estaban haciendo ellos? Recibiendo fondos de Venezuela. Cayeron en manos federales. Es pública la información. Yo no voy a decir el nombre ahorita por respeto. No debería. ¿Okay? Pero es pública, lo pueden revisar. Organizaciones hispanas que están ligadas y ahí los tienen. El operador, el jefe de esta organización, estudió en Cuba, era de la FARC, comunista, llegó a Nicaragua, todo lo demás. Vine aquí a hacer su operativo. Y es el cabecilla. El año pasado descubrimos otro, que está metido con las uniones de trabajadores del área. ¿Ok? Reciben a las personas, a los embajadores de Venezuela, a los operadores. En una reunión les caímos de sorpresa, había gente de la FARC, de los macheteros de Puerto Rico, del ELN, había otro tipo de gente venezolanos metidos. ¿Qué es lo que estaban haciendo? Eso que pasó en la embajada de Venezuela, que se tomaron ellos y llegaron al edificio de Venezuela, lo vine pronosticando desde hace un año. Cuando les dije todavía, necesitábamos formar grupos que vayan a hacer protestas contra los rusos, contra los chinos, contra los venezolanos, contra los cubanos. No, están locos. No necesitamos. Permitieron que este grupo, y ahí está la embajada de Nicaragua metida, ahí está la embajada, estaban los representantes venezolanos, se hayan colado dentro de la sociedad norteamericana. Ese es uno de los problemas. Entonces, por eso lo que está pasando hoy en día aquí en la sociedad norteamericana es porque están influenciando a la sociedad para... y esto no es nuevo, el doctor Ramírez lo vivió. Ustedes lo vieron en Yestercita, cuando ustedes andaban con un agente del FBI todo el tiempo escoltados, que tenía miedo por su vida. Esto viene de los 60, no es nuevo. ¿Sí, doctor? No, exacto, yo estoy de acuerdo. Los demócratas siempre han coqueteado con el socialismo, desde el tiempo de Roosevelt. Roosevelt le dio Polonia a Stalin. Después el Maricero le dio Nicaragua a los sandinistas. Obama hizo el tratado con los cubanos que no benefició al pueblo de Cuba, sino que a los militares, ¿verdad?, comunistas. Después venimos a Chávez, y ellos siempre son amigos de ellos. Así que no debemos de equivocarnos. Ellos son lo que son. Históricamente siempre han sido zurdos, ¿no? Por otro lado, nosotros lo que debemos de velar es por la democracia. Debemos ser enemigos de la dictadura y estar en favor de la educación de los pueblos, porque los pueblos ignorantes son pastos de los comunistas. Ellos son engañados porque en realidad los gobiernos no producen riqueza. Los buenos gobiernos redistribuyen la riqueza. Los gobiernos comunistas se comen la riqueza que han acumulado los buenos gobiernos. Así fue como lo dijo Churchill. Por eso a mí me gusta la verdad, porque el comunismo es la mentira. Viene la comida en estos momentos. Espérenme un segundito. Está el doctor Gustavo.